queridos oyentes, este es su programa En Defensa de la Verdad. Soy Jenny Vilcatoma. Y bueno, hoy nos encontramos iniciando una nueva etapa. Nuestro programa de ahora en adelante va a salir de 8 a 10 de la mañana todos los domingos. Y muy pronto saldremos por el Canal 11 y HD a través de Movistar. Y desarrollaremos un trabajo de investigación a mayor detalle, incluso del que estamos realizando el día de hoy. Bueno, nosotros nos sentimos muy satisfechos por la acogida que ha tenido este programa, por los temas que estamos desarrollando, que sin duda están marcando la agenda de una coyuntura tan difícil para nuestro país. Los temas de corrupción, hemos conocido todos los actos de corrupción que estarían vinculando a la señora exalcaldesa Susana Villarán, a todos sus regidores, a las personas que lo apoyaron. Y bueno, siempre generándose muchas sospechas y suspicacias de la forma en la que el Ministerio Público viene realizando su labor de investigación selectiva. Pero bueno, eso lo vamos a desarrollar en presencia de nuestra primera invitada, la congresista Rosa María Bartra, presidenta de la Comisión Lavallato. Hemos anunciado de manera reiterada una serie de cuestionamientos sobre las decisiones del Tribunal Constitucional, decisiones de forma, decisiones de fondo. Pero hemos tomado conocimiento por versión de muchas personas vinculadas a estos temas, ¿no? Hemos realizado un trabajo de indagación para poder presentar la siguiente información. Tendríamos que todos empezar a reflexionar sobre una frase que creo que día a día nos repetimos todos los peruanos de a pie, que tenemos que trabajar duramente para ganar un sueldo. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Esa pregunta o esta expresión se la formulamos a los miembros del Tribunal Constitucional. ¿Se están ganando el pan con el sudor de su frente, señores? Al parecer no. Todo trabajo tiene como contraprestación la remuneración. Así es, para todos los peruanos es así. No tenemos sueldo si no trabajamos, no comemos si no tenemos sueldo si no trabajamos. Sin embargo, en nuestro país se ha evidenciado que en el Tribunal Constitucional se ha institucionalizado como regla para sus magistrados y asesores que existe remuneración sin trabajar, bajo el justificante de las licencias con goce de haber. Estas licencias con goce de haber deben hacerse con muchas restricciones, como lo es para todo trabajador, para todo empleado público, y por causas inevitablemente justificadas. Tengo que sustentar por qué estoy saliendo de mis labores y explicar de manera detallada y documentada si es que ese permiso o esa licencia no tiene algún sustento en razones de salud o son razones netamente personales. Caso contrario, estaríamos atentando contra el propio interés laboral de la institución, por no estar presentes, en este caso, los magistrados del TC, para deliberar las causas que tienen en trámite. A toda esta situación debemos agregar que en algunos casos estas licencias incluyen viáticos, gastos de instalación y compra de pasajes. ¿Y todo ello con qué objetivo? ¿Con realizar labores institucionales? No. ¿Cuál es la razón por la que los integrantes del Tribunal Constitucional están haciendo uso de licencias con goce de haber para temas personales, para eventos académicos, haciendo incluso uso de gastos de instalación y gastos de viáticos? Es realmente escandaloso. Alguien nos tiene que explicar cuál es la razón de este tremendo gasto. Sencillamente asisten a congresos, asisten a eventos académicos y otras justificaciones que se señalan en resoluciones que pasan por el presidente del Tribunal Constitucional, que deberían, se entiende, luego de esa evaluación, ser rechazadas. Sin embargo, son aprobadas por el presidente del Tribunal Constitucional, incluso son publicadas en el Diario Peruano o en la página web de la institución. Un dato interesante que nos gustaría conocer es saber cómo impacta en la labor del Tribunal Constitucional estas licencias concedidas a los miembros del Tribunal Constitucional. En el Tribunal Constitucional, ningún magistrado se salva de esta severa crítica, de recurrir a la licencia con goce de haber. Un ejemplo de ello es el que mostramos a continuación. Según el informe migratorio del magistrado Eloy Espinosa Saldaña, es el que más ha viajado
pero siempre bajo licencia con goce de haber. Esto significa que viajando o no viajando, este magistrado está cobrando el íntegro de su sueldo a pesar de que está viajando por razones personales. Cuando un profesor del SUTEP acata el paro, que es el ejercicio de un derecho, y hace huelga, la respuesta del Ejecutivo es el no pago de sus remuneraciones. Sin embargo, en el TC ello no sucede así, pues aún trabajando o no, igual se les paga el total de su remuneración. Consideramos que la Contraloría debería intervenir para preservar el correcto servicio laboral que se brinda al Estado. Cobran un sueldo, pero no están presentes en el país. En el caso del magistrado Espinosa Saldaña, tenemos que, según su registro migratorio, señores queridos oyentes, yo sé que esto va a ser un escándalo que no van a poder cómo sustentar, ha viajado solo, ¿no?, hasta la fecha 276 veces. Si el año tiene 365 días, imagínense, este magistrado ha viajado 276 veces. Otra vez hacemos un llamado a la Contraloría. Necesitamos su intervención para poder determinar, ¿acaso es correcto y legal que se pague una remuneración por una labor no realizada? ¿Cómo se puede pagar una remuneración a un magistrado que está realizando labores ajenas al Tribunal Constitucional en el extranjero? Pero como ya he dicho, esto no solo es para el caso de los magistrados. También estos beneficios extraordinarios, estos lujos, se extienden a asesores que están durante años con licencias con goce de haber en el extranjero, ¿no?, con todo pagado. Está bien que quieran capacitarse, señores, pero no pueden hacer uso del dinero de todos los peruanos. Los magistrados salen al extranjero a dictar cursos. Por ejemplo, en Argentina ha asistido uno de los magistrados a dictar un curso sobre historia del derecho. Disculpe, ¿esa es una labor netamente del Tribunal Constitucional? ¿Acaso los integrantes del Tribunal Constitucional no se deben a la carga que tienen? Existen 10.000 causas en trámite, señores, pero tenemos a los integrantes del Tribunal Constitucional en el extranjero, con licencias con goce de haber, con pago de viáticos, de instalación, de pasajes. Esto no puede quedar impune. Reiteramos, llamamos desde aquí a la Contraloría. Se debe hacer en primer lugar una investigación para saber y encontrar las responsabilidades de las personas, de los funcionarios, de los integrantes del Tribunal Constitucional que han viajado por temas personales al extranjero y que han recibido no solamente su remuneración porque han salido con licencias con goce de haber. En primer lugar, se tiene que establecer la responsabilidad. Y luego tendrán que devolver pues ese dinero, señores, si no han estado en el país trabajando, ¿cómo van a cobrar? En segundo lugar, se tiene que establecer la responsabilidad de aquel que aprobó esas licencias. En este caso, el presidente del Tribunal Constitucional. Porque obviamente si me piden para ir a dictar un curso, para ser ponente en un evento internacional, yo, presidente, le digo que no. ¿Quieres viajar? Muy bien, sin licencia de goce de haber, y todos los gastos obviamente los tiene que cubrir la persona que tiene el interés personal o académico de viajar. Entonces, aquí tiene que responder el presidente del Tribunal Constitucional por tremendo descalabro, millonario en perjuicio del Estado peruano. Claro, mirar la viga en el ojo ajeno es un mal nacional, de lo que no se salva el Tribunal Constitucional. Para ellos, que tanto programan o reclaman o pregonan en sus sentencias la tutela efectiva respecto al plazo razonable. Entonces, ¿qué pasa? ¿Son o no son coherentes? No son coherentes con hacer cumplir ello que tanto reclaman y proclaman en su instancia. Me pregunto, ¿cuánto dura un proceso en resolver? ¿Cuánto duran los casos en resolver en el Tribunal Constitucional? Nuestros oyentes contestarán, los que tienen un proceso en el Tribunal Constitucional, que son muchísimos, son 10.000 causas en trámite, nos responderán años de años sin resolver.
Si dejaran de viajar tanto y se dedicaran íntegramente por completo a realizar sus labores para los cuales fueron elegidos, por favor, no han sido elegidos para que cobren un sueldo millonario, para que se vayan a pasear por el mundo, para que cobren viáticos, encima se van con una licencia con goce de haber, han sido elegidos para resolver los casos que llegan a su instancia como máximos intérpretes de la Constitución. Los procesos son urgentes, que cautelan la libertad y derechos fundamentales, señores. Entonces, si se pasan 276 días del año fuera del país, ¿cómo es que están resolviendo los casos? Entonces, yo me pregunto, ¿no? ¿Cómo está la producción del Tribunal Constitucional? Basta mirar la página web y vamos a ver que hay días en los cuales la producción es 0 y otros días que hay 3 expedientes, 2 expedientes, 7 expedientes. Tengamos en cuenta que para llevarse a cabo las audiencias el tribunal tiene que estar en pleno. Pero si los funcionarios o los miembros del tribunal se la pasan viajando por el mundo, obviamente no se llevan a cabo estas audiencias. Imagínense, y para mayor escándalo, increíble lo que está pasando, el Tribunal Constitucional es un Vaticano, es una isla, pues hacen lo que les da la gana. Señores, han creado la firma electrónica de forma tal que los miembros del Tribunal Constitucional, desde China, desde Francia, desde Italia, mandan sus firmas para las resoluciones. Imagínense, qué escándalo. En todo caso, pues mejor cerremos el Tribunal Constitucional. ¿Dónde estamos? Las personas están esperando la tutela efectiva de sus derechos porque el Tribunal Constitucional como máximo intérprete va a poder solucionar, cesar las amenazas, poder reivindicar los derechos fundamentales de una persona, de un ser humano en el país. Para eso existe el Tribunal Constitucional. Las licencias con goce de haber deben ser razonadas y ponderadas. Señor presidente del Tribunal Constitucional, ¿cuántas veces tuvo que decir que no y no lo hizo? ¿Cuántas veces permitió que el magistrado Eloy Espinosa Saldaña salga del país dejando la carga que tienen? En todo caso, si tanto hay la necesidad de viajar a eventos académicos no vinculados a la labor del Tribunal Constitucional, que viajen, pero con la suya, pues señor. Saquen el dinero de su bolsillo, no hipotequen el bolsillo de todos los peruanos, gasten su propio dinero, pidan licencia sin goce de haber, paguen sus pasajes, paguen sus viáticos. Es escandaloso, es realmente más que agraviante al erario nacional, sino a todos los peruanos que viven en extrema pobreza, esperando que el Tribunal Constitucional, que pues obviamente se entiende que como máximos intérpretes de la Constitución van a respetar los plazos, puedan utilizar el tiempo para el que han sido contratados, puestos en esos cargos fuera del país, viajando por temas personales. Y si desean viajar, como repetimos, ¿no?, que lo hagan con la suya y sin licencia de goce de haber. Entonces, preguntamos una vez más, en esos anaqueles, ¿cuántos expedientes hay? ¿Cuántos expedientes tiene cada magistrado? Estos temas los vamos a desarrollar con las resoluciones que demuestran cómo los magistrados del Tribunal Constitucional han viajado por el mundo con licencia con goce de haber y con viáticos pagados. Este tema lo vamos a desarrollar con mayor profundidad con el excontralor, el señor Edgar Alarcón, a quien le vamos a preguntar, ¿es correcto percibir un sueldo si yo no estoy realizando mi labor? ¿Es correcto viajar a temas personales, a eventos académicos a los que soy invitado con el pago de viáticos, con el pago de los pasajes, de las estadías? Resulta que en Rusia hubo un evento internacional para poder celebrar el aniversario del Tribunal Constitucional. Invitan a nuestro presidente, con todo pagado, solo tenía que solventar los pasajes. ¿Y qué hace el presidente? Dice, no, yo voy a ir con el magistrado Espinosa Saldaña y con otro más. ¿Y qué asume? El gasto de esos 2 magistrados más, cuando el único invitado era él. Eso es más que un despilfarro, señores. ¿Para qué gastar tanto dinero? Muy bien, ese tema lo vamos a tratar con documentos que van a tener que responder, no solamente administrativamente, penalmente, incluso tienen que devolver ese dinero en la segunda parte de nuestro programa. Muy bien, vamos a iniciar nuestra entrevista con la
congresista, la doctora Rosa María Bartra, que es presidente de la Comisión Lavallato. Creo que hoy más que nunca es importante poder contar con información sobre la comisión y sobre cómo la Comisión Lavallato de una u otra forma está un paso adelante del trabajo del Ministerio Público. No sé si solo es mi impresión, pero cada vez que la comisión empieza a citar un personaje, se empieza a revelar información, solo así vemos que el Ministerio Público mueve un dedo. Bueno, muy buenos días, señora congresista Bartra, bienvenida a nuestro programa En Defensa de la Verdad. Estamos acá a disposición como siempre. Congresista, ¿qué opinión le merece estas nuevas acciones sorpresivas que vienen desde el Ministerio Público respecto a información que ya tenían sobre la señora Susana Villarán, sabemos, hace muchos meses atrás? Mire, Jenny, yo quisiera empezar respondiendo a esa pregunta hablando de la Constitución. La Constitución es nuestro máximo instrumento normativo. Es la ley de leyes, la Carta Magna, y no se interpreta de manera aislada en compartimentos estancos, eso está zanjado ya. La Constitución se lee y se interpreta de forma sistemática. Tenemos la Ley Orgánica del Ministerio Público, por otro lado, que obliga al ente persecutor del delito per se a tener una correcta actuación frente al delito. Nos sorprende y nos ha realmente todo este tiempo llamado la atención la forma en la cual el Ministerio Público ni siquiera se ajusta a lo que ha significado la evolución en temas de persecución del delito en los procesos penales. Nos sorprende que sigan manteniendo esa práctica oscurantista y hasta escriturista que tenía el código que venía desde el año 1940, pero que ha evolucionado ya hace más de un par de décadas con el nuevo Código de Procedimientos Penales, con el nuevo Código Procesal Penal. Y que ellos pretendan seguir monopolizando la información cuando la Constitución misma obliga a que los poderes del Estado trabajen de manera colaborativa cuando se trata de asuntos de esta dimensión. La Constitución también le da al Congreso de la República las facultades para poder investigar aquellos hechos de interés público, y qué duda cabe que estos hechos de corrupción sin precedentes tienen el máximo interés público, y esto obligaría, por tanto, al Ministerio Público a colaborar con el Congreso. Sin embargo, lo que vemos es una actitud reactiva, es una actitud obstruccionista. Negativa totalmente respecto a proporcionar información a una comisión investigadora. Que tiene rango constitucional para poder investigar, que tiene las mismas atribuciones que el Ministerio Público, las mismas que el Poder Judicial, y que por lo tanto, al estar ellos monopolizando la información a través de la Unidad de Cooperación Internacional, que es una entidad que depende directamente del fiscal de la Nación, han negado permanentemente la información, aduciendo la reserva fiscal, cuando en realidad el Ministerio Público está filtrando permanentemente, y más bien la comisión investigadora ha sido absolutamente escrupulosa termino en mantener la custodia y en mantener la reserva. Que yo sepa, de parte de la comisión investigadora jamás se ha filtrado documento alguno, jamás, lo digo de manera enfática. Hemos sido muy cautelosos en el cumplimiento de la ley, lo cual garantizaría que la información que nos dé el Ministerio Público va a mantener la misma cadena de custodia, pero la necesitamos en tanto para poder determinar responsabilidad política, para poder determinar infracción a la Constitución en las formas que están contempladas. Necesitamos la información que ellos están monopolizando. Ahora, a lo que usted iba con respecto a que ha sido la comisión o el Congreso con sus diferentes acciones las que ha empujado el Ministerio Público, es verdad. Nosotros llamamos a la señora Nadine Heredia, que se negó a jurar, que tuvo un abogado que permanentemente trató de obstruir incluso el trabajo de la comisión, pero que finalmente estuvo la señora Heredia ahí, fue que vimos acciones posteriores. Nosotros llamamos al señor Prado y por primera vez él reconoce que ha firmado públicamente, que ha firmado ese documento, y agrega una serie de justificaciones poco creíbles, ¿no? De justificaciones poco creíbles alrededor de eso, lo cual provoca la reacción de Castro y
inmediatamente vemos que el Ministerio Público empieza a trabajar con la señora Villarán cuando esta información la tenían hace meses, como muy bien dice usted. Y así nosotros podríamos seguir describiendo ¿Qué podríamos concluir, hechos. congresista? Y en este momento me gustaría que podamos enfocar o cerrar dos temas claramente. El tema de la negativa de la información hacia la comisión, que obviamente saldría con una serie de restricciones, con una serie de medidas de confidencialidad. Y que esta información se filtre a los medios de comunicación. O sea, más allá de opinar, la comisión no debería ya adoptar algún tipo de acción porque hay un medio concretamente o un par de periodistas más que tienen la información directa de las declaraciones del colaborador eficaz que son secretas, pero las tienen. Es decir, en ese punto ya tenemos que desde la Fiscalía, y siendo el fiscal Hamilton Castro el director del equipo Lavallato, el responsable de todo, la información se está filtrando. Ese es un hecho concreto que, si bien es cierto, ha meritado una serie de críticas, pero ninguna acción por parte de la comisión. No amerita ya que la comisión adopte algún tipo de acción frente a la negativa y al hecho de que sí se esté filtrando la información, por un lado. Y por otro lado, ¿acaso la comisión Lavallato está desenmascarando a la Fiscalía de forma tal que solo cuando se encuentran evidenciados es que toman acciones? Voy a empezar por la segunda pregunta que plantea usted, Jenny. Y es que el máximo interés que tiene la comisión investigadora y que obedece al mandato que se le ha dado es que el Perú conozca la verdad. Y que la conozca sin ambajes, sin tintes, que la conozca de manera imparcial, que la conozca completamente. Esto no es para buscar ejemplificar, no es para buscar perseguir, no, es para que la ley en nuestro país se cumpla, para que aquello que está dispuesto sea entendido como de obligatorio cumplimiento. Acá no hay ninguna otra intención, tampoco es desenmascarar al Ministerio Público, pero si las acciones de la comisión, que además no me voy a cansar de señalar y lo voy a reiterar en su programa, aprovechando además que son muchas las personas que nos escuchan, que nos ven. Esta comisión no tiene tinte partidario, no obedece a la natural conformación por proporcionalidad en el Congreso de la República. Solo hay 2 congresistas de Fuerza Popular, solo 2. Los otros 5 pertenecen a todas las fuerzas políticas del Parlamento. Esto hay que hacerlo notar muchas veces porque se quiere hacer creer a la población que desde la comisión el Partido Fuerza Popular o la señora Keiko Fujimori, presidenta del partido, maneja a la comisión y por lo tanto tiene intereses partidarios de tratar a algunos sí, o como lamentablemente ha dicho la señora Verónica Mendoza, es una comisión lava Alan, lava Keiko. Ojalá podamos hablar sobre eso, pero de verdad. ¿Nos vamos a una pausa? Sí, perfecto. Y a continuación vamos a desarrollar con profundidad estos temas. Son las 10:34 de la mañana, nos vamos a una pausa. Queridos oyentes, continuamos con el desarrollo de nuestro programa. La presidenta de la Comisión Lavallato, la congresista Rosa Bartra, nos acompaña y está detallando cómo es que siguen teniendo obstáculos por parte del Ministerio Público para conseguir cierta información que sí tiene la prensa. Y por otro lado, sí es que se van a adoptar algún tipo de acción, ¿no?, respecto a lo que concretamente ya viene siendo esta filtración ante la prensa. Congresista Bartra, nos estaba explicando usted que la Comisión Lavallato está prácticamente un paso adelante, no solo con el trabajo, o sea, aparentemente sería con el trabajo, pero luego cuando sale la información sobre las acciones del Ministerio Público, nos enteramos que sí adopta acciones luego que la Comisión Lavallato toca ese tema, pero la información la han tenido hace meses atrás. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Acaso no existe el día de hoy por parte del Ministerio Público un accionar de investigación selectiva, congresista? Bueno, aparentemente es así y eso lo podemos ver si es que hacemos un análisis, por ejemplo, de la actitud del Ministerio Público frente a los aportes de campaña. A Fuerza Popular le tiene abierto un proceso por crimen organizado y han citado a cerca de 1.000 personas. Pero ¿qué pasa con los fondos de campaña por el no a la revocatoria, por ejemplo? Dios, es escandaloso. Lo que estamos conociendo es absolutamente escandaloso, que la señora Villarán haya montado una estructura paralela a lo que está determinado para poder financiarse. ¿Qué pasa? Y acá no voy al tema electoral propiamente, sino a lo que el Ministerio Público viene investigando. Porque uno podría argumentar, y de hecho van a salir
los defensores, esos defensores de la moral que ahora se están desnudando en su real dimensión lo que fueron, hablar de que eso no está tipificado en la ley electoral o lo que sea, pero desde la óptica de persecución del delito del Ministerio Público, ¿por qué no miró esto? ¿Por qué no ha mirado la recaudación de campaña o los fondos de financiamiento de campaña de Peruanos por el Cambio en esta última campaña? ¿Por qué no nos dicen si el señor Kuczynski realmente estaba habilitado para aportar lo que ha aportado? ¿Qué pasó en la Alianza por el Gran Cambio del año 2011? ¿Qué pasó con los demás partidos? ¿Realmente el Ministerio Público está midiendo con la misma vara a todos? Esto por poner un solo ejemplo que por lo mediático puede ser perfectamente comprendido por la población, pero tenemos la impresión, ojalá falsa, de que el Ministerio Público está siendo absolutamente selectivo en una serie de casos. En ese punto, congresista, cuando hablamos del caso de la señora Susana Villarán, es cierto, la Fiscalía tenía una información del colaborador hace mucho tiempo, pero no hizo una apertura de investigación, que es lo mismo que ha pasado con la empresa Graña y Montero. Así es. Hasta el día de hoy no hay una apertura de investigación, pese que incluso hay acciones corroborativas. Es decir, ya se le alertó a Graña y Montero, ¿no?, de que se está corroborando, pero ni así aperturan una investigación. Es que en el caso de la señora Susana Villarán hay un detalle más. O sea, no solamente que se demoran en actuar o solo si es que la comisión ya está dando un paso adelante, se ven en la obligación de sacar la información. Pasa algo. En el caso de la señora Susana Villarán tenía la condición de alcaldesa. Así es, tenía la condición de funcionario público. De alcaldesa, por esa condición, no por ser una persona, una ciudadana de a pie, no, o como candidata al cargo, no, era funcionaria, era alcaldesa. Por ese cargo que tenía es que la empresa Odebrecht y la empresa OAS desembolsan ese dinero porque a través de ese cargo iban a lograr beneficios. ¿Cuál es la razón por la que, no sé, queremos entender el Ministerio Público, adicionalmente de adoptar sus acciones penales contra todas las acciones de corrupción por la campaña del no, ¿por qué no le apertura a Susana Villarán una investigación por enriquecimiento ilícito? Porque si vamos escuchando y analizando las declaraciones, por ejemplo, de quienes fueron los operadores del no, la imagen de la señora Mónica Sánchez, de la señora Maritza Glave, de la señora Nel Tausen, siempre usan una expresión. Hubo un equipo encargado de recaudar los aportes. O sea, es una frase elaborada, confeccionada muy sutilmente para poder, desde hace muchos años, desde todo ese tiempo que se cuestiona, ¿no?, separar que la señora Susana Villarán no recibió el dinero, obviamente porque era alcaldesa, pues, ¿no? Obviamente porque lo primero que se configura es el delito de enriquecimiento ilícito. ¿Cuál es la razón? ¿Podría respondernos usted desde su posición de presidenta de la Comisión Lavallato? Jenny, especularíamos al respecto, porque uno puede elaborar desde tesis que puedan explicar hasta la mayor idea conspiranoica. Porque es incomprensible cómo es que el Ministerio Público, frente a tanta alerta, dice, no, nosotros tenemos una investigación reservada porque no queremos que se vaya a perder información. Pero por Dios, ¿realmente creen que Graña y Montero, en todo este tiempo, cuando el Ministerio Público no ha puesto ningún recaudo para garantizar que documentos, que todos aquellos hallazgos que puedan orientarlo en la correcta persecución del delito y que puedan realmente constituirse en indicios o pruebas de que ellos efectivamente eran parte de esta corrupción, ya no lo desaparecieron? ¿Qué están haciendo? ¿Cuál es la custodia? Si ya se realizaron una autoauditoría. Si ya se realizaron una autoauditoría que concluye que no hicieron, que no son responsables de nada. Entonces, realmente es muy difícil comprender a qué se refiere el Ministerio Público cuando habla de que ellos tienen que garantizar la reserva en la investigación para poder garantizar que eso efectivamente va a tener un trabajo efectivo en el hallazgo, en las pruebas. Es realmente incomprensible, igual con lo de la señora Villarán. Eso pues ha motivado que tanto el congresista Salaverry como usted denuncien constitucionalmente al fiscal de la Nación. Me parece que esa es otra medida que ha empujado al Ministerio Público a responder. A eso me refiero cuando hablo de que el Ministerio Público tiene actitud reactiva. Salieron ustedes con la denuncia e inmediatamente él se presenta en un medio de comunicación empujando al fiscal Castro a que diga que sí, las empresas consorciadas están siendo parte de investigación, cuando en realidad Graña y Montero sale el otro día y los desmiente.
Dicen, no, nosotros no estamos comprendidos en ningún proceso de investigación. No hemos sido llamados como testigos, no hay una solicitud de documentos, no tenemos investigación preliminar. Entonces, ¿de qué hablamos? Congresista, Realmente, en la Comisión Lavallato habían ya previsto las acciones de incautación dentro de determinadas empresas. Sí. Ya tienen una fecha para poder incautar documentación en la empresa Grañín Montero, toda vez que, si bien es cierto, le cuestionamos al Ministerio Público no haber aperturado una investigación preliminar, no haber incautado documentación, no haber puesto a buen recaudo esta información, pero la Comisión Lavallato también tiene facultades para hacerlo. ¿Cuánto tiempo más va a esperar? Porque día que pasa, día que pueden estar desapareciendo o ya simplemente no vaya a existir nada, pero es necesario que de parte de la Comisión Lavallato se haga uso de esta atribución y se incaute esta documentación, por lo menos para pasarle una pericia grafotécnica y demostrar que los mismos pudieron haber sido o no manipulados o pudieron haber sido de alguna manera mutilados, de tantas formas pudieron haber sido manipulados. hay una serie de acciones, Jenny, que están en proceso. Obviamente no le puedo decir en este momento la fecha exacta. Pero sí están adoptando acciones para incautar la documentación. Eso sí sería terrible. Sin embargo, e incluso lo hemos anunciado y hace algunas semanas hemos iniciado todos los procedimientos orientados a, ojo, esto nunca antes lo ha hecho comisión investigadora alguna del Congreso, pero es absolutamente necesario que se haga. Tenemos la atribución constitucional y reglamentaria para hacerlo y definitivamente está totalmente encaminado todo lo que significa allanamientos, todo lo que significa incautación de documentos. Es decir, la Comisión Lavallato podría incautar la documentación de Grañín Montero antes que el Ministerio Público. Tenemos las atribuciones legales y reglamentarias para hacerlo. Esperemos, congresista, que en ese sentido no pase más tiempo, ¿no? De forma tal que cuando lleguen ya no exista nada. Otro punto, congresista Bartra, que es muy importante. Hubo una información que parece que el día de hoy ya no es muy importante, sin embargo, creo que es el fruto de tantas cortinas de humo que no permiten darle la verdadera magnitud al escándalo de que Odebrecht también habría invertido dinero en la campaña del señor Pedro Pablo Kuczynski. Cuando se tuvo la declaración del señor Marcelo Odebrecht, se supo que él habría trabajado como asesor, a su vez, o como consultor para la empresa Odebrecht y que habría cobrado de la Caja 2. Ese fue un escándalo que fue tapado con una serie de cortinas de humo. Pero a continuación ha sucedido algo más grave todavía, que se ha revelado información que el exministro de Defensa, Mariano González, ¿no?, habría recibido dinero de Odebrecht, que habría ingresado a la campaña del señor Pedro Pablo Kuczynski. Quiere decir que día a día vamos teniendo más datos concretos de aquello que desde la Fiscalía no se sabe, pese a que se tiene al principal colaborador, que es Marcelo Odebrecht, y al señor Jorge Barata. No se tiene ninguna acción sobre el señor Pedro Pablo Kuczynski ni sobre su campaña directamente. Hemos cursado un oficio a la Comisión Lavallato pidiendo que se le pregunte a Odebrecht si contrató, ¿no?, de manera particular para consultorías al señor Pedro Pablo Kuczynski en la empresa Odebrecht o en alguna de las empresas de la familia, ¿no?, de Odebrecht o de alguna de las empresas consorciadas. ¿Ha cursado esta petición la Comisión Lavallato a la empresa Odebrecht respecto al señor Pedro Pablo Kuczynski, nuestro presidente? Sí, por supuesto, sí, porque además es materia de la investigación que nosotros realizamos. De hecho, agradecemos, Jenny, que usted tenga ese ímpetu, ese interés colaborativo. Esto nos ayuda, ojalá todos los congresistas realmente nos enfocáramos en este momento en el cual hay un punto de quiebre en nuestra historia para poder cambiar el rumbo de una historia corrupta, negra, nefasta, para poder mirar hacia adelante con optimismo y con esperanza. Nosotros hemos cursado el documento en el cual le requerimos a la empresa Odebrecht que nos informe por absolutamente todo. Si ha contratado directa o indirectamente, en cualquier modalidad, con la empresa directamente o con alguna de las que les prestan servicios, porque de pronto no es con ella, sino con alguna que les presta servicios. En fin, cualquier relación contractual, comercial, de servicios que pueda haber tenido. Nosotros hemos dicho que esto nos gustaría que el señor Kuczynski nos responda de manera directa. Sin embargo, como hasta ahora no tenemos respuesta a la comunicación que le enviamos con mucho respeto, para que él señale fecha, hora, lugar y condiciones incluso en las cuales recibiría la Comisión Lavallato. Hasta ahora no tiene respuesta. Nosotros hemos señalado que vamos a continuar con la investigación. Si es que él no desea
desvirtuar cualquier sombra de duda que hay sobre su participación en los hechos que investigamos, vamos a realmente lamentarlo profundamente, pero la investigación continúa con los indicios y hallazgos que tenemos. Congresista, mientras el presidente de la República se niega a contestarle a la comisión, ahora ya la misma comisión le ha preguntado a la empresa Odebrecht si ha contratado al presidente Pedro Pablo Kuczynski como consultor o en alguna modalidad. La empresa Odebrecht no podría negarse a contestarle a la comisión Lavallato porque tiene la condición de comisión investigadora, ¿verdad? Así es. Sí tendría que responderle. No existe persona natural o jurídica que pueda sustraerse al requerimiento de una comisión investigadora del Congreso. A veces nos olvidamos de eso, precisamente a eso iba cuando escuchamos desdén, me parece que es un desdén más bien que parte del miedo. Por eso hablé en el último bloque antes de ir al corte de la señora Mendoza, que trata primero de desprestigiar a la comisión. ¿Por qué? Ella ha sido congresista de la República. Fue esa condición la que le permitió tener visibilidad y de pronto tentar la presidencia de la República. Así que recuerde realmente cuáles son las atribuciones que tiene el Congreso de la República en tanto poder del Estado. En tanto, en este momento nos encontramos en una lucha férrea contra la corrupción y claro, tratan de deslegitimar, tratan de ridiculizar, tratan de poner adjetivos calificativos. Entonces, hoy cuando ya se ven vinculados con las investigaciones. Probablemente, pero van a tener que responder, porque al responder a la comisión no le responden a un partido político, le responden al país, porque todas las fuerzas políticas del país están representadas en esta comisión, que está haciendo un esfuerzo enorme por mostrar que sí se puede trabajar correctamente, que sí se puede perseguir de manera frontal estos hechos tan vergonzosos y que se puede ser correcto desde un espacio como el Congreso de la República. Muy bien, es una muy buena noticia la que usted nos acaba de dar. Son las 10:49 y desde aquí, congresista, le hacemos un llamado al representante de la empresa Odebrecht, el señor Mauricio Cruz. Responda si la empresa Odebrecht contrató o no como consultor o en alguna u otra modalidad al señor Pedro Pablo Kuczynski. Esta información es indispensable. Necesitamos saber si es que lo contrató, lo cual sería nefasto porque esta información ha sido negada por parte del presidente, y si es que no lo contrató, creo que sería aún peor, ¿verdad, congresista? Porque la pregunta es si es que el representante o el dueño, el señor Marcelo Odebrecht, ha afirmado que sí se le habría contratado como consultor y la empresa en el Perú nos negara esa información o dijera que no fue contratado, lo terrible sería preguntarnos de dónde cobró, ¿de la Caja 2? Vamos a evitar, Jenny, porque debo observar escrupulosamente el principio de imparcialidad y neutralidad. No puedo adelantar información, no puedo emitir opinión. Soy presidente de la comisión y cualquier cosa que yo responda en su programa ahora puede ser utilizada más adelante para invalidar una conclusión. Pero es muy importante saber que ya le han cursado esta petición a la empresa. La hemos cursado, mantenemos el principio de reserva. Y quiero hacer una invocación tanto a la empresa Odebrecht como al Ministerio Público. Vamos a volver a pedir la información al Ministerio Público y esperamos que atienda el mandato constitucional establecido en el artículo 97, que establece que para lo único que está obligada la reserva es para aquellos casos que afecten la intimidad personal. Creo que en un caso de gran interés público que garantiza la custodia de la reserva no deberían existir trabas, no deberían existir límites. Deberían los señores respetar la Constitución y por lo tanto alcanzar la información que les vamos a requerir nuevamente apelando al ánimo colaborativo entre poderes del Estado. Congresista, muchas gracias. Quisiéramos saber, sabemos que ustedes ya están desarrollando el tema Chavimochic, los actos de corrupción en torno a esta obra tan importante para el norte del país. ¿Se va a citar al entonces presidente regional, al señor César Acuña, en la Comisión Lavallato? Jenny, la comisión que presido ha iniciado la investigación sobre el Hospital Antonio Lorena del Cusco. De hecho, ya estuvo el gobernador regional, nos costó traerlo, porque se negó reiterativamente, sin embargo, entendió la dimensión de lo que significa ser llamado por una comisión investigadora y acudió. Tenemos en investigación Olmos, Alto Piura, la central hidroeléctrica de Chacya, por mencionar algunos proyectos en provincias y, por supuesto, Chavimochic. Y este es un proyecto emblemático, muy emblemático, y que tuvo en su momento como presidente regional al señor César Acuña Peralta.
siendo que nosotros citamos a todos aquellos que hayan tenido participación directa, sobre todo cuando se ha tratado de altos funcionarios, y el más alto funcionario en una región es el presidente regional, ahora gobernador regional. Yo estoy convencida que en el grupo de personas a ser citadas por este caso debe estar el señor Acuña. Hay otro personaje que obviamente está ligado directamente con los actos de corrupción en torno a las empresas brasileñas y a la empresa Odebrecht, que es el señor Fabre. El señor Fabre está apareciendo en las campañas presidenciales y ya sabemos que Odebrecht pone y saca, o ponía y saca presidentes, ¿verdad? Partiendo desde ese punto de vista, ya tenemos la relación, ¿no?, en tanto al gobierno del señor Ollanta, ahora las relaciones en tanto a la gestión y a la campaña del no de la señora Susana Villarán. Pero también la campaña presidencial del señor César Acuña contó con la presencia de dos personajes claves que ahora vienen siendo cuestionados en el caso de la señora Susana Villarán, que es la señora Anel Tausen y el señor Fabre. ¿Acaso también no es necesario que en la comisión Lavallato se investigue cuáles son las razones por las que precisamente Fabre aparece en la campaña del señor César Acuña? ¿Acaso tal vez no era un interés más de Odebrecht de poner y sacar presidentes y asegurarse su participación en esta campaña en caso de que el señor César Acuña siguiera subiendo en las encuestas y llegara a ser el presidente de la República, congresista Bartra? Nosotros investigamos los aportes de campaña en tanto estos puedan estar vinculados a constituirse en una coima adelantada. En cuanto estos realmente tengan un nexo directo con los hechos que investigamos. Sin embargo, esto ha excedido realmente este nexo directo. En el caso de los señores Humala, y si eso se le dijo a la señora Heredia cuando estuvo en la comisión, que se le preguntaba por qué eso podía haberse constituido en ese adelanto para las obras que luego conocimos por declaraciones, por ejemplo, de Martín Belaúnde Locio, respondían a temas vinculados al Centro de Convenciones o al Hospital Antonio Lorena o a otros. En tanto, el señor Acuña ha sido autoridad regional, en tanto el señor Acuña, digamos, tenía una posibilidad bastante grande de ser candidato, podríamos preguntar al respecto. Sin embargo, lo que sí puedo anunciar de manera clara es que tanto el señor Salomón Lerner como la señora Tausen ya están convocados para comparecer ante la comisión. ¿Y evaluarían citar al señor César Acuña para poder conocer las formas y circunstancias en las que su campaña contó con la presencia del señor Fabre para saber con qué dinero se le pagó? Es parte de lo que nosotros naturalmente preguntamos cuando asisten a la comisión, sobre todo... ¿Se convocaría al señor César Acuña? Yo acabo de decir que en el marco de la investigación por el tema de Chavimochic, él ha tenido una participación directa. Obviamente, cuando alguien va a la comisión, siempre se le pregunta por todos aquellos hechos que son materia de investigación por parte de la comisión y de los cuales ellos hayan tenido conocimiento o participación. Entonces, sin duda podría constituirse una línea de investigación más, ¿verdad? Porque si bien es cierto, todos estamos muy concentrados en los hechos de corrupción del pasado. Sin embargo, Odebrecht tenía la mayor preocupación, el mayor interés por llegar al gobierno precisamente para esta etapa, porque inevitablemente con los avances de las investigaciones en Brasil, con las investigaciones en Estados Unidos, este año era el que se iba a revelar los actos de corrupción para el Perú. Entonces yo creo que tal vez hay que averiguar y hay que investigar, obviamente, si Odebrecht también puso dinero en estas campañas presidenciales. Es necesario saberlo. Por lo menos ya tenemos el día de hoy la información respecto al señor Mariano González, que es lo único débil que ha podido deslizar con mucho temor el Ministerio Público respecto a lo que vincula al presidente Pedro Pablo Kuczynski. Congresista Bartra, hay otra grave preocupación respecto en la forma en la que el Ministerio Público viene tramitando esta colaboración eficaz. El señor Marcelo Odebrecht y el señor Jorge Barata y todos los funcionarios, tanto públicos como privados, no dejan de ser unos delincuentes por haber cometido actos de corrupción en agravio de nuestro país. Esos son corruptos. Sin embargo, se han acogido a un procedimiento de colaboración eficaz para lograr beneficios, lo cual no quiere decir que les vamos a salvar de absolutamente todo por contar sobre sus hechos delictivos. Es decir, poco más al Ministerio Público, ¿no?, le falta felicitarlos por estar colaborando. Es decir, que por lo que están dando, no solamente le van a dar beneficios respecto a estar totalmente excluidos de la investigación, ya lo hemos conocido. Yo no entiendo por qué
¿no? El Perú se somete a aquel condicionamiento de Brasil. O sea, puedes tomarle la declaración a Marcelo, pero nunca lo vas a poder investigar ni aquí, ni en la China, ni en la Cochinchina, ni por ningún motivo. Es más, la colaboración eficaz es un tema que te beneficia a ti como persona. Y dicen, no me vas a investigar ni a mí, ni a mis funcionarios, ni a las empresas, ni a ninguna de las relacionadas. ¿Qué hace al Perú o qué obliga a los fiscales del Perú a tener que someterse a esa condición? Porque no dejan de ser corruptos, no dejan de habernos robado. ¿Por qué tener que aceptar, congresista, cuál es el marco legal en el país que nos obliga a que los fiscales tengan que suscribir esos convenios, que obviamente le van a cerrar la puerta a usted como presidente de la Comisión Lavallato, porque tampoco le van a poder tomar la declaración? ¿Qué es lo que está sucediendo, congresista? Jenny, nosotros podríamos hacer, repito, como dije antes, muchas especulaciones al respecto. Hay temas que son absolutamente objetivos. No conocemos si hay o no colaboración eficaz en este momento y por parte de quién. No conocemos ni siquiera los alcances. Pero por lo menos sabemos que Marcelo Odebrecht y Jorge Barata están sometidos a la colaboración. En Brasil. En Brasil. En Brasil. Y con las condiciones que han puesto en Brasil. Pero para el Perú, nosotros no conocemos el acuerdo, convenio, preconvenio que se suscribió entre el Ministerio Público y la empresa Odebrecht a principios de este año. Hace poco se supo, a través de los medios, de que no serían colaboradores eficaces. Entonces, realmente, si no conocemos ni siquiera si son o no son, no conocemos los alcances legales, cómo es que se suscribió con una persona jurídica y no con una persona natural, el proceso de colaboración eficaz, cuál es el marco jurídico que sustenta una decisión de este tipo, mucho menos podemos conocer detalles tan finos como este. Lo que sí nos preocupa muchísimo es que se esté en este momento selectivamente escogiendo a personajes para mostrarlos y que a lo mejor en este tablero de ajedrez se esté protegiendo a otros. Claro, porque finalmente no sabemos qué información existe. No sabemos qué tanto están involucrados. No se ha tocado más que tangencialmente, por ejemplo, a las empresas. Las empresas privadas consorciadas, ni una sola ha sido tocada, pero ni con un cabello, nada. Absolutamente nada. No sabemos qué hay con los árbitros, con los abogados que sacaron informes jurídicos aberrantes. No sabemos qué pasó con las otras entidades académicas que hicieron estudios a favor de sus proyectos. No sabemos qué pasó con muchos medios de comunicación. Hubo gente que generaba corriente de opinión a favor de determinados proyectos. O sea, y el sector privado, pues obviamente, ¿no? Cuando hablamos de las consorciadas. O sea, hay gente que se ha llenado de dinero durante todo este tiempo, dinero que debió haber servido para implementar hospitales, que la gente no siga dando a luz en los baños, que la gente no siga muriendo porque no encuentra una cama, que los colegios no se caigan sobre los niños y los maten. Pero tenemos a los fiscales protegiendo el patrimonio de la empresa Odebrecht sin haber realizado una petición. Porque es que no somos un país con oportunidades, nos han robado, Jenny, y no podemos nosotros, como poder del Estado, como depositarios de la confianza del pueblo, guardar silencio, más si nos han dado un encargo desde una comisión investigadora. Yo lamento muchísimo que en mi condición de presidenta no pueda revelar los hallazgos que estamos teniendo. Sin embargo, sí quiero decir que esta comisión está teniendo hallazgos importantísimos que nos van a conducir y nos van a hacer necesariamente en el momento en el que presentemos las conclusiones que el Ministerio Público tome acciones. Porque acá no solamente se trata de la coima, porque para que la coima se haga efectiva se han tenido que vulnerar nuestro modelo económico, se han tenido que vulnerar leyes, se han tenido que dar decretos de urgencia, decretos supremos, circulares de proinversión para favorecer y arropar a un proyecto y sacarlo adelante siendo absolutamente lesivo. El caso de la carretera interoceánica, por poner un solo ejemplo, empezó con 600 millones, ha terminado en más de 8.000. De 600 millones pasó a 8.000. Y no tenemos en la investigación preparatoria a nadie más incluido en el tema de la interoceánica, únicamente a unos cuantos funcionarios de menor rango. En el tema de interoceánica, ahí también quiero llamar la atención, no ha sido sino a través de la actuación de la comisión investigadora que ha empujado a través de los testimonios de todos los que han desfilado y van a seguir desfilando a que el país se entere, que el país abra los ojos. ¿Cómo fue que se concesionó Línea Amarilla? ¿Cómo es que se concesionó Rutas de Lima? ¿Cómo es que se tiene el tema del gasoducto sur peruano? ¿Cómo es que es increíble la forma en la que nos han robado, vulnerando, dando leyes, toda medida, como un sastre que cose
a medida de la empresa y del proyecto. No es posible, Jenny. Nosotros, y yo estoy segura que contamos con la potencia de su voz, con la potencia de quienes entienden ahora que quienes gritaban antes al ladrón, era solamente porque estaban protegiendo que nadie mirara lo que ellos hacían. Estamos frente a una estructura corrupta, una estructura que durante años ha pontificado de ser ellos los depositarios únicos de la moral en el país y que ahora vemos qué es lo que eran. ¿Qué es lo que eran? Eran ídolos con pies de barro que ahora se están desmoronando y desnudándose tal cual son. Claro, ahora es fácil decir, oh, por Dios, ¿no? Me engañaron, yo no supe, no vi, yo creí, yo no pregunté, por favor. O sea, si antes tenían esa potencia para insultar, para agredir, para difamar, ahora que tengan esa misma potencia para asumir la responsabilidad por aquello que defendieron, por aquello que promovieron, por aquello que pontificaron y que ahora resulta que durante más de una década nos han robado, de acuerdo a lo que estima la comisión, solo en sobrecostos cerca de 50.000 millones de soles. Y sin embargo, el fiscal hasta el día de hoy no los incluye como investigados. Son solamente rostros que hoy día lloran y que pretenden que en las cámaras los peruanos les vamos a perdonar todos estos actos de corrupción. Nos vamos a una pausa, congresista Bartra, para darle una mirada internacional a este tema. ¿Qué es lo que está pasando en otros lugares de Latinoamérica? ¿Se están investigando también por delitos menores? ¿No se está aperturando por asociación ilícita para delinquir? ¿No se está embargando los bienes de la empresa Odebrecht? Hay que ver si este formato del fiscal Hamilton Castro es un formato que se repite en otros lugares y que si es propiamente lo que la empresa Odebrecht ha diseñado dentro de esta gran estrategia de encubrimiento para poder salir libre de polvo y paja. Nos vamos a una pausa, son las 11:04. Continuamos con En Defensa de la Verdad con la doctora Jenny Vilcatoma. Continuamos con nuestro programa. Es necesario entender que no podemos desarrollar estas investigaciones de manera aislada sin tener en cuenta que lo que le importa a Odebrecht, que es una organización criminal, que por cierto hasta el día de hoy el fiscal Hamilton Castro no apertura esta investigación por asociación ilícita para delinquir, siendo una organización criminal, operó en toda Latinoamérica. El Perú fue el centro de operaciones, ¿no?, de esa oficina del pago de coimas. Entonces, Odebrecht tiene una serie de imputaciones por corrupción en varios lugares de Latinoamérica y del mundo. ¿Qué le importa a Odebrecht? Porque se ha visto claro, ¿no?, evidenciado en sus actos de corrupción, y como no ha habido país donde ha trabajado con actos de corrupción que no haya infestado el sistema de justicia, el sistema político, el sistema de gobierno, precisamente para enriquecerse ilegalmente a través de sus obras, ¿qué tiene ahora Odebrecht? Una gran necesidad por salir libre de polvo y paja. Hay que contarle al fiscal Hamilton Castro que obviamente lo que él está haciendo aquí no es descubrir la pólvora, señores. No son irregularidades aisladas, no tocar el patrimonio de Odebrecht, es decir, dejar de adoptar las acciones que la Procuraduría en su momento le pidió para que pueda cautelarse ese patrimonio para el futuro pago de la reparación civil. No es una novedad, señor Hamilton Castro, la confidencialidad, el secretismo del famoso acuerdo. Eso está sucediendo en todos los países donde Odebrecht cometió corrupción. No es sorpresa tampoco que no se estén tocando a las empresas que son consorciadas y poderosas en cada país. No, señor, usted no es el único. Eso está pasando en otros países. ¿Y sabe, congresista? Y eso que nos escuchan todos nuestros oyentes, para que le quitemos la careta al Ministerio Público por la forma en la que está actuando, es que en otros países también están actuando de la misma forma en la que el fiscal Hamilton está actuando. Es decir, aperturando la investigación no por asociación ilícita para delinquir, sino por delitos menores. Tráfico de influencias, que ya va a prescribir, y colusión agravada, que no hubiera aperturado si la procuradora no le hacía su escándalo para que cumpla con su deber. Es decir, no solo en el Perú, eso está pasando en otros lugares. Entonces, señor Hamilton Castro, ¿qué es lo que está haciendo usted? Y le traslado la pregunta. Lo que existe es una gran estrategia a nivel internacional, congresista,
para que la empresa Graña y Montero sea excluida, es decir, que en ningún país quede como una persona jurídica investigada, que su representante Jorge Barata y el señor Marcelo Obrest y los diferentes funcionarios en cada país sean incluidos en las investigaciones. Ni siquiera en el rótulo va a quedar, ni siquiera en el rótulo del expediente, que va a durar seguramente años, va a quedar el nombre. Otro, no se está tocando el patrimonio de Odebrecht. ¿Qué quiere Odebrecht? Quiere seguir operando en el futuro, no solo en el Perú, sino en todos los lugares donde cometió corrupción. Y para ello, en todos los países se llevó a cabo lo mismo. Fue Odebrecht quien tocó la puerta de los fiscales. Por eso es que el fiscal Hamilton Castro no daba ningún resultado con las empresas brasileñas que estaba investigando. Solo cuando Odebrecht le toca la puerta es que se empieza con este famoso acuerdo. Y en todos los países, todos esos acuerdos tienen esta misma confidencialidad. Porque de esa manera Odebrecht no va a permitir que las otras autoridades en los diferentes países se enteren lo que está pasando en la fiscalía. Por eso, señora congresista, no es casual que todos los fiscales en Brasil hayan recibido a 2 representantes de la empresa Odebrecht. Según el fiscal de la Nación, solamente los escucharon. ¿Pero acaso tenían que escucharlos? No. Necesitaban transmitirle a todos los fiscales esto que necesitan suceda de manera homogénea en todos los países. De esa manera, están todos apurados ahora para cerrar la colaboración eficaz de Barata, por ejemplo, en el país, que ya estamos viendo que el fiscal está desesperado por cerrarla. Pero ahí vamos a correr un gran riesgo de que si se cierra la colaboración eficaz de Barata, sin haberse conocido por otras autoridades más delitos de corrupción y más implicados, esa sentencia a nivel del Poder Judicial va a tener calidad de cosa juzgada. La Comisión Lavallato, congresista, va a tomar la declaración de Marcelo Odebrecht y Jorge Barata antes que suceda este cierre total del proceso de colaboración eficaz en el Ministerio Público. Jenny, yo a lo que muy bien acaba de explicar, tengo que sumar el componente fundamental de todo lo que usted acaba de decir. Un Estado desorganizado, fracturado, que no es capaz, no sé si porque no está preparado o porque no quiere actuar de manera orgánica y organizada frente a una corrupción que tiene años profesionalizándose, absolutamente estructurada y organizada, que tiene contactos en todo el mundo y que además ha logrado penetrar, como vemos en nuestro país, a todas las estructuras. Entonces, ¿cómo respondemos nosotros como Estado frente a algo que se ha especializado para corromper? ¿Cómo nos defendemos frente a una estructura que, basada en su poder económico y en las debilidades democráticas, morales, de organización de los diferentes estados a los que penetró? Y ojo que nuestro país es uno de los países en los que mayores inversiones tiene. ¿Cómo lo enfrentamos? ¿Qué hacemos? Lo primero que yo tengo que hacer en mi posición como parlamentaria, como presidenta de la Comisión Investigadora Multipartidaria de este Parlamento, es invocar al Estado peruano a que recuperemos realmente aquello a lo que incluso nos hemos comprometido internacionalmente. No hay que descuidar que nosotros formamos parte de la Convención de los Estados Parte en materia de lucha contra la corrupción y que esta, en su artículo 38, obliga a todos los Estados Parte a tener cooperación interna para poder combatir la corrupción. Es decir, el Ministerio Público también estaría inobservando esta norma de carácter internacional. Al cual recordemos, al cual nos hemos la comprometido. Corrupción es transnacional el día de hoy. Así es. Entonces, ¿qué pasa si tenemos un Ministerio Público de pronto en el que no vemos un compromiso claro para luchar contra la corrupción, en la cual monopolizan la información, contraviniendo lo que está establecido en la Constitución peruana, contraviniendo los arreglos legales, la monopolizan basándose en un argumento tan débil como el de la reserva?
Por favor. Pero la argumento que no reserva, sostiene. ¿Qué ¿acaso, pasa? congresista, esa reserva ya no está siendo utilizada como pretexto? O sea, reserva cuando para realmente poder hubiera proteger reserva, a pero Odebrecht. cuando ellos filtran lo que quieren, Ya no hay levantan de reserva. pronto escándalos por acá por allá, protegiendo no sabemos a quién, no podría Pero hay que decirlo con sin- su nombre. No puedo, no ¿Quién puedo se porque beneficia? Es la empresa Odebrecht. Eso lo puede decir Los usted. funcionarios Yo no privados, puedo. los funcionarios públicos, las empresas consorciadas que no están siendo investigadas, Pero, ellos se están ojo, beneficiando, Hay obvio. hay algo más allí, porque somos tres poderes en el Estado, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. La Convención de los Estados Parte nos obliga a todos internamente a colaborar para luchar contra la corrupción. ¿Qué pasa con el Poder Ejecutivo? ¿Qué medidas se han tomado para resarcir el daño? ¿Qué se ha hecho? Se ha sacado el decreto de urgencia 003, el 003 que solamente protege que el Congreso los ha intereses tratado de arreglar, de la pero ¿qué empresa hay Odebrecht. finalmente de la aplicación de este? ¿Qué hay del presidente de la República que en lugar de colaborar, ponerse al frente para luchar contra la corrupción, acudir a la comisión, dar una muestra de que realmente se preocupa porque haya una coordinación y una colaboración entre poderes del Estado, se escuda en la opinión de connotados, especialistas que interpretan la Constitución de manera aberrante? ¿Para qué? ¿Para blindarlo? ¿Es acaso un presidente de la República lo que busca es blindarse para no responder? ¿No debería ponerse en primera línea y blandir la espada contra la corrupción para precisamente en su posición de liderazgo unir a todos los poderes del Estado en una sola línea? Entonces, En el caso de que el presidente se negara a asistir o recibir a la comisión, ¿lo van a incorporar en condición de investigado, congresista Bartra? Eso es algo que en este momento yo no puedo adelantar. ¿Pero lo por están condiciones- evaluando? Sí, por supuesto. Además, yo quisiera decirle que en el tema internacional, nosotros formamos parte de la delegación que asistió hace 2 semanas para participar de la Conferencia de los Estados Parte. Y sacamos un proyecto de resolución de Perú, en el que participamos junto con Chile, Irak, Jordania, Noruega, Liberia, Nigeria, Kazajistán y Suecia. Considerar el establecimiento de un sistema efectivo de divulgación de información financiera apropiado de funcionarios acorde con la Convención, así como considerar la toma de medidas que puedan ser necesarias y permitan a las autoridades competentes a compartir información con otros Estados parte cuando sea necesario investigar. Fortalecer la cooperación en problemas criminales cuando implica una gran cantidad de bienes. Tomar medidas para prevenir la transferencia extranjera y el lavado de bienes derivados de la corrupción, a fin de prevenir a las instituciones financieras de ser usados como medios. Consideren la Convención como base legal para la extradición respecto de crímenes considerados en esta. Realizar acuerdos bilaterales de extradición y tratativas para hacer efectiva una extradición. Reafirmar que el retorno de los bienes es un principio fundamental. Promover la dación de leyes para la participación de la sociedad civil y las organizaciones privadas en la prevención y la lucha contra la corrupción y elevar la concientización pública de la existencia, causas y gravedad y amenazas a las que ha llevado la corrupción. Y desarrollar sistemas de reclamo o quejas confidenciales, programas de colaboración con medidas de protección eficaz e incrementar el conocimiento de las mismas por la ciudadanía. A esta resolución nosotros hemos logrado aprobar en la última convención. Si a esto no lo quiere escuchar el Ministerio Público, si sigue O sea, van a pensando- reiterar ustedes la Por petición del acuerdo, la petición Por de los supuesto. documentos. Además que internacionalmente nosotros por esta convención estamos obligados como Estado a internamente tener una actitud colaborativa en la persecución de determinados delitos, especialmente la corrupción. Al principio, congresista, cuando se daban los primeros golpes a partir del 21 de diciembre, se creía que esta confidencialidad estaba orientada a que los partidos políticos no se enteren, porque si se enteraban iban a realizar actos de encubrimiento o de protección, ¿no? Pero han pasado los meses, casi 1 año ya, y a los únicos que vemos protegidos son a las empresas consorciadas, a los mismos funcionarios de Odebrecht, porque no tienen una orden de prisión preventiva. El fiscal a toda costa quiere quitarle la condición de investigado al señor Barata, y con ello va a suceder que le van a levantar todas las medidas de embargo que existen, las únicas que existen sobre el señor Barata. Entonces, y encima tenemos que los fiscales se están comprometiendo. Yo vuelvo a preguntar, fiscal de la Nación, por favor, respóndanos. ¿Cuál es el marco legal para que un fiscal peruano tenga que someterse a las condiciones de un fiscal brasileño sobre hechos delictivos que han sido cometidos en Perú, no en Brasil? Díganos, por favor, cuál es el marco legal y por qué usted está permitiendo este tipo de cosas.
Porque ¿quién nos va a salvar luego, congresista? Acá- Estamos comprometiéndonos a que no se le va a investigar a Marcelo Odebrecht, a Jorge Barata, a sus funcionarios, a las empresas ligadas, a su patrimonio. Entonces, mejor, Acá- mejor que ya no nos den siquiera sus versiones y los Bien, fiscales Jenny. cumplan con su trabajo en el Perú. Aquí yo quiero llamar la atención sobre el rol del Congreso como poder del Estado en la persecución de la corrupción, porque se está tratando reiterativamente de deslegitimar y deslegitimar y deslegitimar al Congreso, porque el Congreso en este momento es el poder del Estado que está liderando la lucha contra la corrupción. Y entonces se quiere acusar al Congreso de querer traerse abajo la democracia. Se está diciendo que el Congreso quiere traerse abajo al TC. Mentira, pues. Nada tiene que ver. Esta denuncia a los miembros del Tribunal Constitucional ha sido avalada por el congresista Pedro Laechea del partido del Y bueno, presidente. fundamentalmente que cada uno responda y sustente en la mesa, en el pero- momento del debate, si si las denuncias tienen asidero o no, y los denunciantes van a tener la oportunidad de responder. Todo el ¿Cuál tiempo- es el problema? todo el ¿Por qué tiempo tanto has- escándalo? ¿por Si hay qué- cuestionamientos, se tiene por- que responder. ¿Por qué vulnerar al Congreso de la República en su función principal que tiene de fiscalización y control político? ¿A quién le asusta que el Congreso realmente esté tratando de evidenciar a la corrupción y a los que fueron realmente actores en estos hechos tan escandalosos? ¿A quién le perjudica, a quién le beneficia que se deslegitime el trabajo del Congreso de la República? Señora, nosotros vamos a dar la cara, vamos a estar firmes porque este es el momento para que el Perú empiece a mirar con optimismo el futuro. Para que Congresista. no sienta que siempre sus alcaldes le van a robar, que sus gobernadores le van a robar, que los presidentes van a robar, porque todos roban. No, señor, eso se tiene que acabar. Pero para eso nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo. Y los que hacemos fiscalización y control político lo tenemos que hacer de forma valiente, de forma honesta, de forma responsable. Para eso el pueblo nos ha investido de poder. No nos ha investido de poder para mal utilizarlo. Nos ha investido de poder para ser su voz, esa voz de la gente que muere por falta de una oportunidad, de la gente que con potencial clama por un puesto de trabajo, pero que es marginado, por quienes realmente se benefician de eso. No, señora, hay que Congresista, pararlo. necesitamos saber. Estamos llegando a la parte final de nuestra entrevista. ¿Va la comisión, la Vallato, a acudir a Brasil y tomar las declaraciones de Marcelo Odebrecht y del señor Jorge Barata antes de que el fiscal cierre esta colaboración eficaz? Porque de otra forma ya no se podría después. ¿Van a acudir a tomarse estas declaraciones? Nosotros estamos finalizando la construcción, ya finalizando, porque eso lo iniciamos hace algunos meses, la construcción de todo lo que significa la descripción legal y constitucional que en el país tenemos para poder acceder a información. ¿Qué pasa? Que en otros países los Congresos de la República no tienen atribuciones que en nuestro país sí. En nuestro país el Congreso de la República tiene las mismas atribuciones que el Ministerio Público y el Poder Judicial. Sus investigaciones son paralelas, no se superponen y deben complementarse. En ese contexto, el Perú tiene derecho a acceder directamente a la información de acuerdo al análisis y las conclusiones que estamos analizando, sin pasar por la unidad de cooperación del Ministerio ¿Cuándo Público. estarían viajando a tomar la declaración de Marcelo Odebrecht? Esto nosotros estamos finalizándolo, yo no creo que demore mucho tiempo. En poquito tiempo nosotros debemos O estar sea, tendríamos iniciando próximamente la recepción de la declaración de Marcelo acciones- Odebrecht y de Jorge acciones Barata en la comisión en Lavallato. base, acciones directas en base a la atribución que tenemos para acceder directamente a testimonios, a pruebas, a interrogatorios. Muy bien, muchísimas gracias, congresista. Yo creo que todos nuestros oyentes que están realmente indignados por la forma en la que se está investigando de manera selectiva. A ti te toca, a ti no. El fiscal de la Nación tiene una denuncia constitucional. Ay, hay que hacer un par de cortinas de humo para ver si con eso podemos bajar la situación y podemos disimular que a Graña y Montero hasta el día de hoy no se le apertura una investigación. Es necesario, congresista Bartra, tener resultados por parte de la comisión. Sabemos que por la confidencialidad no se pueden revelar, pero ya es hora de poder hacerle conocer a la población que estos casos no van a quedar impunes. Muchísimas gracias por su Gracias presencia. a usted. La esperamos en otra oportunidad. Muchas gracias. Muy bien, hemos tenido conocimiento que nuestro invitado, el señor Edgar Alarcón, ex contralor, ha tenido dificultades para llegar a esta entrevista. Esperamos que se pueda incorporar en cuanto llegue. Ojalá lo pueda hacer. Sin embargo, nosotros tenemos que seguir desarrollando el contenido de nuestra denuncia sobre los lujos y excentricidades del Tribunal Constitucional. Resulta realmente escandaloso que los integrantes del Tribunal Constitucional viajen al extranjero, se pasen la mayor parte del tiempo del año, ¿no?, en el extranjero, cuando tienen 10.000 casos estancados, cuando tenemos una serie de procesos urgentes que no son resueltos. Por ejemplo, uno de estos casos más escandalosos es una invitación que tuvieron desde Rusia
para poder acudir a las fiestas de aniversario del Tribunal Constitucional. Desde Rusia se le cursó una invitación con fecha 5 de febrero del año 2016. Aquí tenemos la carta. Esta carta fue dirigida al presidente del Tribunal Constitucional, en el cual lo invitan, ¿no?, a que asista al Foro Jurídico Internacional de San Petersburgo, que tendrá lugar del 18 hasta el 21 de mayo del 2016. Lo invitan para que pueda acudir a esta serie de actividades y le informan que sus gastos van a ser cubiertos por el país que invita. Solamente tenía que cubrir sus pasajes. Esta invitación fue clara y textual. La invitación era para el presidente, pero el presidente del Tribunal Constitucional, el doctor Miranda Canales, decide simplemente que va a ir con 2 integrantes más del Tribunal Constitucional. Pero ¿quién iba a asumir estos gastos si solamente el país que invita va a asumir el pago del invitado principal, que en este caso el único invitado era el presidente del Tribunal Constitucional? ¿No? Decide que tenían que acompañarlos los magistrados Ernesto Jorge Blume Fortini y Eloy Andrés Espinosa Saldaña Barrea. Estos 2 magistrados, en primer lugar, se aprobó su participación mediante una resolución. Es decir, aquí no hay ningún tipo de control que opine, ¿no?, que la austeridad también llega al Tribunal Constitucional, que si estos magistrados no habían sido invitados no tenían por qué viajar hasta Rusia. Y se les aprueba el viaje, ¿no?, mediante una resolución, la resolución 129-2016 del 15 de abril del 2016, ¿no?, a que el señor Ernesto Blume y el señor Eloy Andrés Espinosa Saldaña viajen del 11 de mayo, ¿no?, al 22 de mayo, casi 10 días en Rusia. Y para tal efecto se les aprueba a los señores, ¿no?, el pasaje aéreo por el monto de 8.434.86 por persona. Y asimismo se les dota de viáticos. No estaban invitados. El señor Espinosa Saldaña no estaba invitado. El señor Ernesto Blume tampoco estaba invitado. Y el presidente acepta que va o decide que vaya, ¿no?, les paga pasajes millonarios y les da a cada uno, señores, escuchen, queridos oyentes, y díganme si esto no es para indignarnos, les da el monto de $6.480 para cada uno. Los señores no tenían invitación y terminan yéndose con el dinero de todos los peruanos por decisión del presidente, con resoluciones que han salido publicadas sin ningún tipo de control. Yo le pregunto a la Contraloría, ¿qué acciones ha adoptado en este gasto inútil? Porque nada tenían que hacer los invitados adicionales cuando el invitado era el presidente para un foro internacional de acciones conmemorativas de un aniversario. ¿Acaso no les da vergüenza irse con licencia con goce de haber, con viáticos, con pasajes, con dinero de todos los peruanos cuando tienen 10.000 causas estancadas en el Tribunal Constitucional y que se han mandado a hacer todavía una firma electrónica para que desde España manden su firma, desde Rusia, desde donde se les dé la gana, mientras los peruanos estamos sufriendo día a día, ¿no?, los abusos de las instituciones, de las autoridades, cuando el Tribunal Constitucional tiene tantas causas pendientes a continuación? Incluso aquí hay algo que cuestionar. Todos los gastos del presidente, que era el único invitado, estaban cubiertos. Lo único que tenía que solventarse eran sus pasajes. Y obviamente le destinaron 8.437.86 soles para sus pasajes. Pero pese a que tenía todos sus gastos cubiertos, se les dotó también de $3.240. Yo le pregunto, señor presidente del Tribunal Constitucional, ¿para qué le dieron este dinero? ¿En qué gastó este dinero? ¿En recuerdos? ¿En regalos? Si ya el país que invita estaba pagando absolutamente todo. ¿Cómo es posible que ustedes estén dilapidando el dinero de todos los peruanos? En primer lugar, ni siquiera están en el país, no cumplen con su deber, emiten resoluciones totalmente cuestionables, se la pasan el mayor tiempo del año en el extranjero. ¿Cómo pueden haber recibido este dinero? Yo pienso que adicionalmente a las investigaciones, ustedes tienen que devolver este dinero. Porque no puede, señor, no puede ser que esto siga ocurriendo. Un poco de decencia. No tenía por qué llevar a estas 2 personas que no estaban invitadas y no era necesaria su presencia. A continuación, tenemos otra resolución.
la resolución 121-2016 del 4 de abril del 2016. En este evento se invita, ¿no?, al magistrado Manuel Jesús Miranda Canales y al magistrado Eloy Andrés Espinosa Saldaña, que dicho sea de paso es el que más viaja, ¿no? Los invitan a participar en un encuentro de presidentes y magistrados de tribunales y salas constitucionales que se realizará en México. Es decir, a conferencias se van con licencias con goce de haber, se van con viáticos pagados, señores. Vamos a ver cuánto les dan de dinero a cada uno de ellos. En pasajes, 3.119 soles, .35. Viáticos, $1.760. Y gastos de instalación, $440. ¿Acaso este tipo de eventos no deben ser ponderados? Si volteo y tengo en mis anaqueles 10.000 procesos pendientes, ¿acaso no se debe decidir y ponderar y finalmente darle la prioridad a lo que es su función, señores? No a pasearse en todos los eventos que se les pueda ocurrir. Con más detalles vamos a regresar luego de una pausa. Son las 11:34, estamos en Radio Exitosa. Muchas gracias. Soy Jenny Vilcatoma y estamos en su programa En Defensa de la Verdad. Son las 11:37. Tenemos una información en primicia. Desde este programa, desde el primer programa venimos denunciando cómo el tráfico ilícito de drogas ha ido creciendo en el país. Hemos tomado conocimiento a través de nuestro corresponsal que en la ciudad de Tacna se ha capturado a 2 integrantes del ejército peruano que trabajan precisamente en la lucha contra el narcotráfico en el Braen, transportando droga, las cuales habrían sido encontradas o habrían sido llevadas a cabo en una intervención a cargo de la Dirandro y de la Fiscalía de Crimen Organizado de Lima. Realmente esto es un escándalo. ¿Cómo es posible que podamos encontrar integrantes de nuestras Fuerzas Armadas transportando droga? En este instante se están realizando las acciones en la ciudad de Tacna. Hacemos un llamado al ministro de Defensa a poder desarrollar este tema y a poder explicarnos y asumir las responsabilidades. Llamamos desde aquí al congresista Velázquez Quisquén. Estas son las consecuencias de darle al ejército peruano, a las Fuerzas Armadas, facultades para intervenir o interdictar en temas de tráfico ilícito de drogas. En tanto no esté un fiscal, en tanto no esté la policía para llevar a cabo sus actos propios de investigación en torno a su función, estas cosas van a suceder, señores. Porque la corrupción es la que está generando que el tráfico ilícito de drogas crezca día a día. Y el día de hoy se ha capturado en Tacna a 2 integrantes del ejército peruano que trabajan justamente en el Braen. Es decir, ¿desde dónde están trasladando esta droga para poder sacarla del país? Realmente este es un momento terrible para el país. Señora Premier Mercedes Arauz, ¿qué espera para adoptar acciones? Desde Devida lo único que vemos son gastos millonarios. ¿Qué hace la señora Macías en su cargo, sacando solamente publicidad millonaria en determinados medios, lejos de tomar las acciones como la líder en la lucha contra el narcotráfico? ¿Qué estamos haciendo desde el ejército peruano, desde las Fuerzas Armadas para poder controlar la corrupción, señores? ¿Qué estamos haciendo, ministro Nieto Montesinos, para identificar a esos integrantes corruptos que el día de hoy están trasladando droga? Realmente es un golpe duro para el país hacerles saber a los delincuentes que ya no son los mismos delincuentes los que están traficando droga, sino son los integrantes, nuestras autoridades. Realmente esta situación es terrible para el país y esperamos que las autoridades respondan. Tenemos que saber qué es lo que ha sucedido acá. Y así como se critica, felicitamos a la Dirandro por dar este golpe, por trabajar de esta manera. Son 256 toneladas de clorhidrato de cocaína que salen desde el Braen para el mundo. Entonces, no nos podemos conformar por un par de golpes, señores. Estas intervenciones se tienen que dar de forma diaria, varias veces al día. Ni así los 365 días nos van a alcanzar para poder acabar con esas 256 toneladas. Y solicitamos a las autoridades cumplan con su deber de investigar correctamente y de realizar los operativos, a los fiscales
de realizar correctamente sus investigaciones para poder hacer acusaciones que finalmente den lugar a una sentencia. Desde aquí llamamos a las autoridades a que nos den una explicación. 2 integrantes de las Fuerzas Armadas han sido capturados en este momento trasladando droga y eso merece una explicación para el país. A continuación vamos a seguir desarrollando este terrible tema, no menos escandaloso, no menos doloroso respecto a los integrantes del Tribunal Constitucional. Aquí tenemos otra resolución, la resolución 224-2017, del 21 de septiembre del 2017, hace unos días nada más, la cual, ¿no?, se le concede al magistrado José Luis Sardón Taboada licencia, aquí dice, con goce de haberes, los días 9 y 10 de noviembre del año 2017. ¿Por qué y para qué? Dice que mediante una carta el magistrado José Luis Sardón Taboada comunica que ha sido invitado a participar como orador principal en el lanzamiento del Observatorio Judicial de Chile, dictar conferencias en la Pontificia Universidad Católica de Chile y en la Academia Judicial, así como reunirse con ministros del Tribunal Constitucional. Señores, este tipo de conferencias tienen que darse, que son estrictamente de interés académico para la persona. Observatorio Judicial de Chile, Tribunal Constitucional, ¿qué labores tiene que realizar? ¿Acaso no hay 10.000 procesos pendientes como para que un magistrado se ausente de territorio nacional? Declare la emergencia del Tribunal Constitucional, inamovilidad para todos, no me sale nadie hasta que resolvamos esta carga grave, con licencia, con goce de haber. Señores, licencia con goce de haber. No trabaja en el Tribunal Constitucional cumpliendo sus labores propias, señor. ¿Para qué ha sido elegido usted? ¿Para ir de orador a Chile? ¿Para eso ha sido elegido? ¿O ha sido elegido para poder resolver causas concretas, tutela efectiva, plazo razonable, procesos urgentes, habeas corpus excepcional urgente? Pero si sus integrantes no están, su prioridad es esta, señor. Y el presidente no pondera los 10.000 casos que tiene, los 10.000 procesos, y le da permiso con goce de haber. El señor va a cobrar íntegro su sueldo este mes. Tenemos otra resolución. La resolución, porque es increíble, son resoluciones administrativas donde se consigna la información y se le da permiso con goce de haber y todavía con viáticos. La resolución administrativa 222-2017, del 18 de septiembre del año 2017. Conceden licencia con goce de haber al magistrado Eloy Andrés Espinosa Saldaña del 19 al 22 de septiembre del año 2017. Dicho sea de paso, repetimos, este es el magistrado que más veces ha salido del país, dejando su carga sin resolver. ¿Y qué dice? Dice que consta en la carta de vista la comunicación formal del magistrado Eloy Andrés Espinosa Saldaña Barrera, de haber sido invitado como expositor principal en el Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional en Querétaro, México, del 20 al 22 de septiembre, con una jornada preliminar, un día más, del 19 del mismo mes. Conceder licencia de goce de haberes al magistrado Eloy Andrés Espinosa Saldaña. Dar una conferencia. ¿A quién le sirve? ¿A quién le beneficia? A los millones de peruanos que están en este momento, ¿no?, careciendo de esa tutela efectiva, le beneficia únicamente a este magistrado, que obviamente en su currículum, en su file, va a seguir aumentando y creciendo. Los felicitamos, nos parece muy bien que sea un expositor, pero señor, con su plata, pues, primero resuelva los procesos, 10.000 procesos, y con licencia con goce de haber. Señor Contralor, queremos una explicación inmediata de cuáles son las acciones que se vienen haciendo desde el control desde la oficina de la OSI, control institucional, para saber este tipo de acciones. Parece que esto es tierra de nadie, porque esto no lo han advertido desde su oficina de control, ni tampoco usted lo está denunciando, tampoco tienen ninguna acción. ¿Qué está pasando? O sea, Tribunal Constitucional, cierro los ojos, que hagan lo que quieran. Es más perlas, es increíble. No están, se la pasan casi todo el tiempo en el extranjero. Se mandan a hacer su firma electrónica. Desde Dubái nos pueden mandar su firma electrónica. Pero para que se lleven a cabo las audiencias, tienen que estar todos en conjunto. Es decir, hay días en los cuales no hay audiencias. Y aquí están los reportes del mismo Tribunal Constitucional. Miren lo que dice.
Por ejemplo, el 6 de noviembre del año 2017, este mes, han visto un caso, un proceso. ¡Qué vergüenza! ¿Dónde estaban todos los integrantes? ¿Por qué solamente un proceso? El 6, el 7 de noviembre, 10 procesos. El 8, 3 procesos. El 9 de octubre, un proceso. Y hay días en los cuales no se ha realizado ningún tipo, ¿no?, de producción. Entonces, tienen un nuevo local. Y este nuevo local contaba con 20 millones de soles para poder ser implementado. Pero los lujos, ¿no?, que requieren los integrantes del Tribunal Constitucional fueron elevando los gastos hasta llegar hasta 70 millones. Con 20 millones pudieron haber hecho la instalación y estar funcionando correctamente. ¿Pero qué han hecho? Han elevado todo con excentricidades injustificables, por favor. Y vamos a tener el expediente en este programa para la siguiente edición de En Defensa de la Verdad. Entonces, ¿qué ha hecho el MEF? Están locos, pues. Les ha negado, ¿no?, esa partida para los 70 millones y finalmente, ¿qué ha hecho el Tribunal Constitucional? Ha tenido que devolver los 20 que tenía, los 20 millones. Yo no entiendo. ¿Para qué quieren un local con lujos? Si ni siquiera están en el país. Si ya tienen su firma electrónica que la manda desde donde se les ocurra estar, ¿para qué? Si ni siquiera están en el país. Mejor cierren las puertas o si no, dejen sus cargos, señores, que otros integrantes ocupen ese cargo y lleven decentemente el ejercicio de la función. Cumplan la razón de ser por la que están ahí, que es la resolución de casos importantes, procesos, 10.000 procesos. Se le ha entregado, apenas ha llegado el nuevo magistrado, ¿no?, el nuevo integrante, el magistrado Augusto Ferrero Costa, se le ha entregado inmediatamente el 17 de noviembre su carga del 2017. Se le ha entregado su carga. Innumerables expedientes. 127 expedientes le han entregado al magistrado. Pero yo me pregunto, qué rápido en entregarle los expedientes y cuándo se resolverán estos procesos si los señores se pasan la mayor parte del tiempo fuera. Por eso hay procesos, ¿no?, que se hablan de años y años y años y años. Claro, pues, si no se encuentran en el país, ¿cómo van a darle viabilidad? ¿Cómo van a resolver de manera oportuna? ¿Cómo el ciudadano de a pie va a poder resolver de manera oportuna? ¿Y qué es lo que va pasando en el Tribunal Constitucional? Como se exceden en el plazo, pasan años, ya no resuelven por las razones que llegaron estos procesos al Tribunal Constitucional. Ya no resuelven de fondo, lo único que hacen de manera sistemática, yo estoy segura que eso está pasando y los oyentes nos darán la razón, ¿no?, solamente se pronuncian con sustracción de la materia. Como ya se pasaron los plazos, como finalmente lo que tenían que hacer era cesar la amenaza de un derecho fundamental o reivindicarlo al estado anterior antes de que se haya conculcado ese derecho fundamental, lo único que hacen luego es la sustracción de la materia. Señores integrantes del Tribunal Constitucional, yo me pregunto, se van a elegir, creo, esta semana a su nuevo presidente. ¿Dónde ha quedado su compromiso de luchar por la justicia en el país como máximos intérpretes de la Constitución política del Perú? Si tienen un poco de decencia, devuelvan todo el dinero que han recibido con estas licencias con goce de haber en eventos académicos, netamente personales. La pregunta es, ¿cómo permiten que asesores se vayan por años al extranjero con todo pagado, ¿no?, cuando incluso esos asesores luego vuelven y ya no trabajan en la institución? ¿Bajo qué criterios se está usando el erario nacional? Hay demasiadas necesidades. A un docente se hace huelga, que es ejercer un derecho constitucional, se lo descuentan, el Ejecutivo inmediatamente se lo descuenta y ustedes, solamente porque se sienten todopoderosos e intocables, se aprueban entre sí estas resoluciones para que finalmente salgan del Perú con licencia con goce de haber. Merecemos una explicación, señores. Qué vergüenza con el ciudadano de a pie, qué vergüenza con los ciudadanos más pobres, que son los que diariamente se quejan. Por lo menos yo tengo innumerables procesos o innumerables visitas de personas que vienen quejándose, sin esperanzas. Cada vez que van al tribunal los malatienden desde la puerta. No tienen una respuesta. Se quejan y dicen, ¿sabe qué? Años tengo mi proceso.
ya me voy a morir, tengo cáncer, me han embargado todo, he perdido todo. Y no me dicen cuándo se va a llevar a cabo la audiencia. No hay quien les responda, no hay quien les reciba. Presentan escritos tras escritos tras escritos pidiendo el estado actual que se resuelva y se resuelva, y no hay quien responda. Eso es lo que debería realmente avergonzarlos, en usar el tiempo para el cual ustedes están ahí, que es destinarlo para resolver los procesos. Todos los días recibimos, señores, quejas de personas que tienen sus procesos de manera concreta durante años y ustedes paseándose a nivel nacional. Realmente es indignante y esperamos una respuesta frente a este escándalo y este despilfarro de dinero. Y lo repetimos, si quieren viajar, viajen, ¿no? Pero con la suya, no con dinero del Estado. Muy bien, señores, la próxima semana vamos a seguir ampliando este informe sobre los viajes de los integrantes del Tribunal Constitucional, que se han obtenido con el análisis de su reporte migratorio. Imagínense, señores, cuántas veces se sale del país. Miren los viajes interminables, Francia, España, interminable, México, hasta paraísos fiscales hay. La pregunta es ¿para qué? España, el señor Espinosa Saldaña. Total de salidas 43. Total días en movimiento 276. Ese es un escándalo. España, Colombia, México, Panamá, Chile, Argentina, Bolivia, Brasil, Holanda, Ecuador, Uruguay, República Dominicana, Francia, Costa Rica. Destinos de ida y vuelta cada uno. Por ejemplo, España, 11 veces. A Colombia, 7 veces. A Panamá, 3 veces. La pregunta es ¿para qué? Justo paraísos fiscales. ¿Qué se hace? El magistrado Sardón Taboada, Díaz, 139 veces, 14 veces. ¿A qué lugares? España, Brasil, Panamá, Ecuador, Estados Unidos. Y así podríamos ir relatando. El señor Blume, Fortini. Tenemos total de salidas 14, total días en movimiento 113. México, Colombia, España, Brasil, Estados Unidos, Chile, Bolivia, El Salvador. Y 10.000 procesos pendientes y días incluso sin producción. Firmas electrónicas que mandan desde estos paraísos, mientras los ciudadanos de a pie ven vulnerado su derecho fundamental a la tutela efectiva, vulnerándose concretamente el derecho al plazo razonable. Muy bien, a continuación necesitamos evidenciar 2 hechos muy graves que vamos a tratar en nuestro siguiente programa. Ya creo que se ha hecho de conocimiento público cómo es que desde el Ministerio del Interior el ministro Basombrío ha contratado a dedo la asistencia legal del estudio UGAS para su defensa en el caso de la denuncia constitucional que se le había hecho en el Congreso. ¿Cuál es el costo de esta contratación? Millonaria, por cierto. O sea, yo no entiendo cómo es que no existe ya criterio, cuidado, vergüenza por el dinero que es de todos los peruanos. Cuesta nada más y nada menos que 100.000 soles. 100.000 soles, en primer lugar. No se puede contratar a dedo salvo determinados supuestos. Emergencias, estados de emergencia, desabastecimiento, en el caso de los hospitales, desabastecimiento inminente que pone en riesgo de la vida de las personas. Se acabó la anestesia en un hospital, ese desabastecimiento pone en peligro la vida de las personas. Hay también formas cuando, por ejemplo, el servicio que va a brindar una persona es exclusivo, único en el planeta. Por ejemplo, cuando se trata de artistas, personas que no van a encontrar un símil más barato para poder ser contratados o que pueda generar un proceso de selección para poder seleccionar y escoger quién haría la defensa, violándose la ley de contrataciones. Dicho sea de paso, el gobierno ha relajado, ¿no?, con un decreto ley estos supuestos, indicando que también se podría contratar asesorías financieras y contables, lo cual no es el caso del señor Basombrío.
Entonces, no puedo contratar a dedo y lo hago. Y segundo, ¿para qué contratar un estudio de abogados si la norma te permite, ¿no?, como funcionario público, que contrates la asistencia de un equipo de abogados que no puede pasar pues más de los 10,000 soles, señores? ¿Dónde estamos? ¿100,000 soles porque se le ocurrió a usted, señor ministro, porque son sus amiguitos? ¿Por qué? Saque el dinero de su bolsillo, a ver si va a tener 100,000 soles para pagar defensa. ¿Por qué lo tenemos que pagar todos los peruanos? Las defensas que se contratan y que prevén la ley son cuando el funcionario se tiene que defender por el ejercicio de sus funciones, ¿no?, en manos de un equipo que sea diferente al que tiene en la institución, es decir, su asesoría legal y así todos los asesores que puedan tener. En este caso, no estamos en un proceso ni judicial ni administrativo. Es un proceso netamente de control político que el ministro tiene que responder ante el Congreso. Es decir, ameritaba que se contrate un estudio de abogados cuando esa defensa la tienen que generar todos sus asesores que, dicho deseo de paso, tienen un sueldo millonario. ¿Qué está pasando, ministro Basombrío? ¿Por qué la contratación que usted no sabe lo que está haciendo? Nos pretende engañar a los peruanos. ¿No le da vergüenza que encima el gobierno no chunta una a favor de los más pobres y en la lucha frontal contra la corrupción y a usted se le ocurre hacer este tipo de contrataciones? Lo invitamos a nuestro programa para que nos pueda explicar con todo el expediente en mano la razón por la que se contrató a dedo al estudio UGAS. No estamos en un proceso ni administrativo ni judicial y creo que incluso se ha declarado improcedente, si es que no me estoy equivocando, esa denuncia constitucional. Cuando esta denuncia constitucional, la defensa de esta denuncia tenía que haberlo asumido su equipo. ¿Por qué? Porque es una labor netamente de control político, por la razón de ser, por la naturaleza de la función que ejerce como ministro. No podía contratar a un estudio aparte. Lo tenían que hacer sus funcionarios. Esperamos una pronta respuesta. Vamos a seguir indagando más porque es inconcebible, pues, señores. 100,000 soles, sáquelos de su bolsillo, señor, para un tema que no es necesario porque estamos hablando del Congreso, de una denuncia constitucional, donde todo su equipo tiene que ejercer la defensa. No podía contratar una asesoría externa a este precio millonario a dedo, ¿no?, y encima cuando no existe un proceso judicial ni administrativo. Esperamos una pronta respuesta, señor ministro Basombrío. Por otro lugar, queremos hacer también un adelanto de una denuncia muy delicada que está ocurriendo en el Ministerio Público respecto a las contrataciones de bienes y servicios y construcción de obra que siempre cuentan con los mismos proveedores o que cuentan con las mismas empresas que no cumplen con los requerimientos técnicos de la construcción, o no cumplen con los plazos, o no cumplen con la calidad de lo que se esperaba, tanto en construcción como en contratación de servicios, ¿no? Y sin embargo son reiteradamente contratados. Existe un caso en particular en la cual una empresa le manda, ¿no?, en Lima, ¿no?, al área de administración, sus facturas, todo lo que compete a un servicio que ha realizado, exigiéndole el pago, teniéndose en cuenta de que esta empresa ya tenía reiterados incumplimientos. Pero la pregunta en los años, ¿algún fiscal de la Nación hizo una denuncia penal por esta serie de incumplimientos y de irregularidades en las construcciones de los locales del Ministerio Público a nivel nacional? Según sabemos, hasta el día de hoy no hay un solo fiscal de la Nación que haya ejercido esa decisión de denunciar estos reiterados incumplimientos o estos posibles actos de corrupción que pudieron haber existido entre las empresas y sus representantes y los funcionarios del Ministerio Público, ya sea el área de logística, ya sea el área de administración, de tesorería a nivel nacional. En primer lugar, no conocemos de esa denuncia. Pero imagínense ustedes qué es lo que le contesta el Ministerio Público a esta empresa que le exige el pago del servicio que ha realizado. Le responde y le dice, ¿sabe qué? No le voy a pagar porque, en primer lugar, usted me tiene que acreditar que ha realizado el servicio porque no existe contrato, no existe ningún tipo de vínculo. ¿Cómo? O sea, la empresa ya realizó los trabajos, ha estado dentro de la institución, tiene sus facturas. Y por otro lado, el Ministerio Público le responde que no existe contrato, no existe cómo la persona puede acreditar haber realizado esos trabajos. ¿Dónde estamos?
¿Desde cuándo acá se permite el ingreso del Ministerio Público a empresas que no tienen ni contrato, que han realizado trabajos por los cuales presentan sus facturas, presentan toda la documentación, y la respuesta es esa de parte del Ministerio Público? Esa es una investigación que estamos realizando a detalle y que revelaremos próximamente en nuestros siguientes programas. Del mismo modo también nosotros estamos ahondando más en las denuncias contra funcionarios del Banco de la Nación. No hay oportunidad en la cual no tenga contacto con un trabajador del Banco de la Nación que no se queje de las graves irregularidades que existen en esta institución. Los pagos, ¿no?, las distribuciones de las utilidades de manera desproporcional, las contrataciones a dedos, cómo se están relegando a los funcionarios de carrera por funcionarios que simplemente entran por favores políticos o favores de otra naturaleza. Asimismo, se está cuestionando ahora, ¿no?, un gran robo, un robo millonario en torno al CIS. Hemos conocido antes el robo respecto a Juntos. Ahora estamos detrás de este grave delito. Vamos a realizar nuestros actos de investigación periodística a efectos de poder en nuestros próximos programas revelar la verdad de los hechos que están cuestionando a los funcionarios del Banco de la Nación. Queridos oyentes, queridos televidentes, para mí es muy satisfactorio poder realizar este trabajo de poder informar a la ciudadanía. Un esfuerzo de poder revelar muy difícilmente, ¿no?, la verdad que compromete el accionar de funcionarios tan importantes como los miembros del Tribunal Constitucional, tan importantes como los integrantes de nuestras Fuerzas Armadas que el día de hoy se ven vinculados al tráfico ilícito de drogas, tan cuestionados respecto al Ministerio Público y al Poder Judicial. Vamos a seguir desde Radio Exitosa realizando esta difícil labor, pero comprometidos con todos nuestros oyentes, con todos los televidentes. Muchas gracias por su atención y los esperamos el próximo domingo a las 10 de la mañana. Muchas gracias.